felicitaciones, deseándoles a todos pues mucha salud. Y incluir a Percio prosperidad. Maldonado, Julio, que cumplió años. Percio cumplió ayer. Percio Maldonado. Bien, Así felicidades. Felicidades para él. Bueno. Gran profesional del periodismo y un excelente ser humano. Así Felicidades, es. Del periódico Percio. El Nuevo Y Diario. directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, también. Sí. Así que, Bueno, son las que la pase 7, bien. son las 7:47 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días de nuevo para todos ustedes en un viernes que ha amanecido con una llovizna, por lo menos aquí en Santo Domingo, no sé en el resto del país, un viernes especial porque estamos ante un fin de semana largo por el traslado del día de fiesta, que es el martes, 1 de mayo, Día del Trabajo, y se movió para el lunes. Para algunos, porque hay otros que trabajan de igual manera, y se supone que hoy la gente cobre. Digo que se supone porque me conmovió mucho escuchar en estos días el testimonio de una empleada del hogar, diciendo cómo cuando el día de pago era el lunes, por ejemplo, y ella se iba por su fin de semana libre, el sábado llegaba a su casa y sus hijos no tenían nada que comer, porque ella no tenía dinero y ya quizás en el colmado no le fiaban más. Entonces, uno como empleador debe tomar eso en cuenta. Si el martes es el día de pago, por ejemplo, en otras ocasiones, y la persona se va a su casa, a su campo o aquí a la ciudad, pero a su casa y tiene que dejar dinero, señores, adelántele el pago. 2 días, 3, eso no lo tiene que decir ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento. Por sentido común, por responsabilidad con el empleado, eso hay que hacerlo. A propósito, y si no tiene el completo, porque a veces se está esperando también, que usted esté esperando algún pago, abónele, dele un abono. ay, sí, para que la gente tenga alguna compensación. excelente aporte, Oli, porque a veces se quiere y no se puede, pero por lo menos se le abona algo. Muchísimas gracias. Y a propósito de la primicia que ofreció ayer el Sol de la Mañana, gracias a una fuente inicial de Melton Pineda desde Barahona, y luego fue confirmada, hablamos con el director del hospital y todo, sobre los 5 recién nacidos que fallecieron en el hospital Jaime Mota de Barahona. Esto no, muy lamentable, pero nos recuerda, lo primero es que esto forma parte de lo que se ha dicho siempre, muy lamentable, que República Dominicana, junto a Haití y Bolivia, encabezan los países de la región de América Latina y el Caribe con las peores tasas de mortalidad materno-infantil. Pero además, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, según las estadísticas ofrecidas por las propias autoridades, han fallecido bebés en este primer trimestre 793. Este promedio superior al de igual periodo del año pasado, que fue de 601. O sea, este trimestre 793 contra 601 muertes del año pasado, que es un incremento de un 31.9%. ¿Cuántos niños menores de 1 año de edad murieron el año pasado? 2.835. ¿Cuántas mujeres parturientas murieron? 188. Por eso insistimos al preguntarle ayer al director del hospital, cuando Sol de la Mañana conversó con él, en qué periodo de tiempo se habían producido estas muertes y si era algo extraordinario o formaba parte de lo normal. No es que le estoy restando importancia y gravedad al tema, no. Estoy recordando el caso de Robert Reed, que hubo una alarma por una cantidad de muertes en un fin de semana. Y luego, cuando se revisaron las estadísticas del año, lamentablemente ese era el promedio normal. ¿Que es grave? Sí, pero lamentablemente ya es como un patrón. Entonces, estas muertes se produjeron durante el fin de semana, miércoles, o sea, en un periodo de varios días. Sigue siendo grave, pero hay que tomar en cuenta esto. Y esto me recuerda el debate entre las clínicas privadas, el doctor Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, y las autoridades de salud, de hace como un mes y pico. ¿Qué pasa?
Salud Pública dice, serán sancionados los médicos que por mala práctica o negligencia tengan algún tipo de responsabilidad en la muerte de una madre, en la muerte de un recién nacido. Y el doctor Mena decía, esto es un sancocho, porque no pueden meter en el mismo saco al caso de una muerte por negligencia o por mala práctica y el caso de una muerte por un embarazo de alto riesgo. Entonces, este caso de Barahona nos hace pensar cuánta razón tenía el doctor Mena, porque en este caso estamos hablando de prematuridad. Entonces, tenemos alto riesgo cuando esa paciente, esa embarazada, no se ha hecho ningún tipo de chequeo prenatal, que a veces ocurre con muchas adolescentes, con muchas mujeres dominicanas y con muchas mujeres haitianas. Eso, cero chequeo prenatal, y esto es gravísimo. Hay condiciones específicas que la propia ministra de Salud ha dicho, hay que poner la atención especial, preeclampsia y otras condiciones. El hecho de los embarazos en adolescentes también, ese cuerpo no está preparado para un proceso de embarazo y de parto, y ahí se puede presentar. Y ni hablar de intentos, que no estoy hablando de los casos de Barahona, pero se ha dado, de los intentos de aborto que no son completados, pero llegan en situaciones de emergencia, en situaciones muy graves, a los hospitales. Entonces, esto nos hace poner la atención nuevamente a ese tema de la alta tasa de mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Esto no es un caso exclusivo del Jaime Mota, aunque ayer pusimos la atención en Barahona por la muerte de estos 5 recién nacidos. Explicó a través de un comunicado el Servicio Nacional de Salud, ofrecieron algunas explicaciones. Dice que el primer caso es el hijo de una madre adolescente de Juancho Pedernales. Llegó en labor de parto, con ruptura prematura de membranas de más de 48 horas. Le hicieron cesárea, el niño pesó 9,5 libras, de 39 semanas, con probable sepsis por la ruptura de membranas, que es como una infección generalizada, por llamarlo de alguna manera. El otro caso, y esto es importante porque estos datos nos permiten, sobre todo los que son médicos, determinar si realmente hubo negligencia, mala práctica o se trataban de casos de alto riesgo. Otro caso fue un niño que nació con cianosis generalizada, que es una condición por problemas respiratorios. Bueno, aquí lo dice también, debido a anomalías cardíacas y respiratorias, la madre estuvo 9 días ingresada en el hospital con diagnóstico de preeclampsia severa. El tercero tenía bajo peso y sepsis. Llegó desde Neiva, prematuro, extremo, con 27 semanas, muy lejos de las 40 semanas. Era gemelar, 900 gramos, bajo peso y sepsis. Y el otro gemelo sigue en el hospital Jaime Mota en graves condiciones. Y dice que hubo otros 2 decesos que ocurrieron durante el fin de semana. En un caso, la madre llegó en labor de parto con 34 semanas de gestación. En el otro, recién nacido de 10 días, fallecido a las 24 horas de ingreso. Llegó desde el municipio, fue ingresado con diagnóstico de sepsis tardía y madre con antecedentes de vías urinarias, vaginal y hepatitis C durante el embarazo. Otro elemento importante que se destacó en la conversación con el doctor Cornelio Rodríguez, director del hospital, y El Sol de la Mañana, es la falta de equipos. Por ejemplo, un ventilador. Y eso es vital, y eso es gravísimo. Y se habló también del uso de cajas, en vez de cajas de cartón, en vez de ataúdes. Ahí agradezco mucho la intervención a través de WhatsApp de la diputada Karen Ricardo,
que nos decía por una vivencia personal que no se acostumbra, o sea, no hay en el país ataúdes para niños. Y ella dijo, investigó por un caso personal que era un tema de oferta y demanda. En algunos casos, las familias compran un ataúd mucho mayor para un niño mayor, les cuesta mucho más, y tanto Anibelka como José La Luz comentaban de que en ciertos hospitales y clínicas utilizan unas fundas plásticas especiales que permiten disponer de estos cuerpos de niños fallecidos sin necesidad de ponerlos en una caja. Son lecciones que nos van dejando estos trágicos casos y vamos a ver cómo continuamos en este año, ya porque en el primer trimestre superamos, como decía en principio, el trimestre anterior. Antes de que concluya el mes de abril, hay que poner atención a los datos dramáticos ofrecidos por este estudio de UNICEF acerca de los niños, niñas y adolescentes, niñas y adolescentes de la región sur. Se hizo un estudio, tanto Anibelka como José La Luz se refirieron a eso en el día de ayer, y se hizo un estudio con cerca de 729 jóvenes en las provincias de Barahona, de Pedernales, de Bauruco e Independencia a finales del 2017. ¿Y qué situaciones se encontraron allá? Antes de reiterar algunas de los datos encontrados. Por ejemplo, el caso de una niña, que no es excepción, es casi la norma, una niña de 11 años. Ella comenzó a ir a trabajar al negocio de su mamá, la ayudaba a limpiar. Y los hombres que iban allí a beber cerveza les regalaban maní, ropa, juguetes, dinero. Entonces de repente la mamá le dijo que ese es un señor específico, casado, muy mayor para ella, que tenía una muy buena posición económica, le ayudaba mucho a ella y a su familia y que ella necesitaba que la niña estuviera con él. Entonces ella dijo que ella no quería, pero que lo tuvo que hacer por su mamá. El hombre la forzó, ella dice que le dolió mucho, que sangró, que lloró, pero que lo hizo por su mamá. ¿Este es un caso excepcional? No. Este estudio, titulado Invisibles bajo el sol, una mirada de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Enriquillo, arroja que un 50.9% de jóvenes entre 13 y 20 años de la región Enriquillo han tenido relaciones sexuales, que el 26% admitió que ha sido con una persona que le lleva 10 años o más. Y un dato muy importante, que la comunidad lo ve como algo normal, porque es una forma de salir de la pobreza. Entonces, sí tenemos niñas abusadas, adolescentes embarazadas, matando cerca de 200 mujeres cada año, y estos feminicidios en muchas ocasiones en presencia de los hijos. Y luego el padre o el compañero de la madre se suicida o va a la cárcel. O sea, que estos huérfanos de la violencia quedan con el trauma y solos. Y a esto añadimos cero educación sexual, muy poca planificación familiar, porque hay algunas organizaciones que sí lo están haciendo, pero hay otras que se oponen. Y además un síndrome del avestruz, que queremos meter la cabeza bajo la tierra para no ver la realidad, porque es preferible decir, no, desconocer que hay un inicio prematuro de la actividad sexual. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué población estamos formando? Los datos de este estudio no son nuevos, pero lo nuevo sería que asumiéramos esta responsabilidad. Y finalmente, felicitar al pasado ministro, ¿no?, de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Me parece que es un acto de responsabilidad y de transparencia renunciar a una posición que pudo haberle dado ventajas para promoverse, pero que no era justo frente a eventuales votantes, simpatizantes y frente a la ciudadanía en términos generales. Creo que Domínguez Brito es un hombre de principios, él tiene derecho a aspirar y ahí está su trayectoria. Cada quien que evalúe, que investigue, eso es importante, que lo hagamos, lo que él hizo cuando fue fiscal, en las dos ocasiones que fue procurador,
cuando fue ministro de Trabajo, cuando fue senador y ahora como ministro de Medio Ambiente. Creo que al frente del Ministerio de Medio Ambiente se la lució en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tuvo la responsabilidad de enfrentar lo que por años nadie había hecho. Y para citar ejemplos, ahí está el rescate de los ríos Osama e Isabela, sacando de allá empresas que durante décadas se dedicaban a desguazar barcos ahí, intoxicándonos a todos, contaminando esas aguas, y eso se logró. Ni hablar de Valle Nuevo, que rescatando esa área protegida, estaba protegiendo el agua para más de la mitad de la población de este país. Y se enfrentó desde pequeños campesinos establecidos ahí, respaldados por otros, hasta familias muy pudientes establecidas en Valle Nuevo, y lo logró. Y ni hablar de programas establecidos para convertir en veedores a toda la ciudadanía, programas de comanejo de las áreas protegidas con ONGs, ambientalistas y personas a los que les duele el medio ambiente. ¿Qué uno espera? Que la persona que designen al frente de medio ambiente sepa del tema. Bueno, y ya yo creo que uno ni siquiera puede hablar así, porque después de la experiencia de Gonzalo, de la experiencia de Navarro, uno entiende que aunque no sepan del tema, si asumen la responsabilidad y se empoderan del mismo, pueden hacer un buen trabajo, pero que sean sensibles a esos temas. Domínguez Brito invita a los demás aspirantes a que hagan lo mismo, porque ha sido un acto de transparencia y yo creo que habla muy bien de la alternabilidad. Yo creo que este país merece otras opciones. Hace unos años nadie conocía que este señor, Danilo Medina, que siempre se reconocía por ser un buen estratega, lo fue en el Congreso, lo fue en el Palacio Nacional, lo fue en el partido, pero nadie sabía que podía hacer tan buena gestión. Algunos sí. De hecho, Eury y Julio lo promovían mucho antes de que él llegara a ser presidente, pero la ciudadanía no. Y la ciudadanía se ha llevado una buena sorpresa. Entonces, no hay otras alternativas. ¿Tiene que ser todo Hipólito de nuevo, Leonel de nuevo? Creo que no. Ojalá que al igual que Domínguez Brito surjan otras opciones desde diferentes partidos y que la ciudadanía tenga opciones para escoger. Cambio y fuera.